Buenas noches, mis queridos anti-PG. Hay un término que está utilizando Macario Esquetino para tratar de darnos una idea de lo que le va a suceder a los solovinos, a los seguidores de Andrés Manuel en los próximos años. Se llama disonancia cognitiva. La disonancia cognitiva ocurre cuando lo que se cree no coincide con lo que se percibe en la realidad. Si la creencia es contradictoria con las evidencias, entonces ocurre la disonancia. Es decir, nos empezamos a sentir un poco mal. Para resolver esta situación, podría uno modificar las creencias, pero eso no es nada sencillo. De hecho, lo más frecuente es lo opuesto, reinterpretar la realidad para terminar con la disonancia. Es decir, nos mentimos a nosotros mismos, nos engañamos. Esto puede hacerse simplemente ignorando la realidad o alterándola, agregando nuevas creencias. Por eso se insiste con frecuencia que no hay evidencia que destruya una creencia. Por el contrario, para las personas es mucho más importante su coherencia interna que la realidad y el rechazo a reconocer sus propios errores. Así que si esperamos que los seguidores de Andrés Manuel reconozcan que cometieron un gran error al votar por el PG, estamos muy equivocados. El único mecanismo que hemos desarrollado para evitar este fenómeno es la ciencia, que no es otra cosa que un procedimiento para destruir creencias con base en evidencias. Pero no confíe en todo aquello que hoy llaman ciencia. Abundan también creencias a las cuales les dicen ciencias. Todos somos humanos y nos equivocamos. Regreso al tema de la disonancia. Por lo que estamos viendo hoy en México, una cantidad importante de personas, unos 30 millones aproximadamente, el 53% de los votantes, votó por López Obrador, debido a su enojo con los políticos y gobiernos recientes. Y también su enojo a la democracia. Parece ser que la democracia les falló a estos mexicanos. Y para ello, imagino que el candidato representaba sus ideales. Yo no sé si Andrés Manuel representaba tanto los ideales de sus votantes, como más bien representaba la venganza contra el sistema que les ha fallado, debido a su enojo con los políticos y gobiernos recientes. En cualquier caso, una vez electo Andrés Manuel López Obrador, está tomando decisiones de acuerdo con su agenda política de siempre, y muchas de estas decisiones no coinciden con lo que los votantes habían imaginado. Pero les será imposible reconocer su error, al menos por un buen tiempo. Lo que harán, y ya están haciendo actualmente, es alterar la realidad para hacerla compatible, sobre todo con sus creencias. Los críticos mienten porque ya no van a tener chayote. No están entendiendo la estrategia de nuestro supremo líder, porque es muy novedosa y compleja. Es un proceso y se tiene que dar beneficio de la duda, alguna de las cosas que dicen los seguidores de Andrés Manuel. Es decir, quien critica es tramposo, o es tonto, o es impaciente. Nosotros, por supuesto, que somos los críticos de Andrés Manuel, somos los tramposos, los tontos o los impacientes. Nuevamente, Andrés Manuel les ayuda reiterando su descalificación a los fifís, a los pirurris. Todos nosotros, por supuesto, los que estamos en contra de Andrés Manuel, pues somos los fifís, inventando virtudes a sus nombrados, hablando de Manuel Bartlett, por supuesto, y fingiendo consultas populares, eligiendo también a sus enemigos. La prensa que todavía puede hacer algún balance, seguramente será su principal enemigo. Es exactamente lo mismo que ha ocurrido en Estados Unidos, donde los votantes de Trump han ido adaptando sus creencias para acomodarla a las evidencias y se han transformado poco a poco en un grupo mucho más xenófobo, racista y violento de lo que eran antes del triunfo del cheto, porque también los va ayudando a tener excusas para ignorar la evidencia y fortalecer sus creencias. En el eso lo quiero dejar como un tema de que no creo que vamos a ver, digamos que un cambio de opinión en los votantes de Andrés Manuel muy rápido. Yo creo que van a tratar de hacerse tontos por un buen tiempo y, como dice aquí,
pues irán cambiando su realidad de acuerdo a lo que vaya sucediendo con las decisiones de Andrés Manuel. Y ahora, hablando de este plan de Andrés Manuel de mover las secretarías, se indica que en un primer sablazo, para implementar la descentralización del Estado, ocuparán un total de 22.805 millones de pesos, sobre todo en estudios para conocer las capacidades físicas de las ciudades a las cuales se van a mover las secretarías, análisis de carácter antropológico, estudios de mercado, así como la operación de coordinaciones. Y claro, construcción de infraestructura, compra de equipos, sistemas, inmobiliario y la respectiva mudanza de las dependencias. Para que vayamos entendiendo, a Andrés Manuel se le ocurrió este cuento de la descentralización. Simplemente está mudando estas empresas. También va a despedir a un buen número de funcionarios y a los que va a respetar solamente será a los sindicalizados. De acuerdo con Reforma, todo este chistecito, el cual prevé la movilización de 27 dependencias, tendrá un costo total de 127,000 millones de pesos. Además, implicará, en caso de querer conservar su chamba de estos funcionarios, cerca de 400,000 tengan que mudarse, aunque especialistas indican que el número total será de 2.7 millones de chilangos. Pero al menos tendrán chance de despedirse, porque parece que la ejecución de todo este plan de Andrés Manuel puede tardar más de 6 años. La selección de entidades y secretarías fue hecha en base a las particularidades y conexión entre ambas. Así, por ejemplo, se dice que la Secretaría de Desarrollo Social se irá a Oaxaca, la de Energía a Tabasco, la de Economía a Nuevo León, la de Medio Ambiente a Yucatán, Minería a Chihuahua, Recursos Forestales a Durango, Pemex a Campeche, y así en total son 27. Solo son dependencias de alto rango las que permanecerán en la Ciudad de México, que son Presidencia, Gobernación, Hacienda, Relaciones Exteriores y Defensa Nacional y Marina. Esto significa que aproximadamente el 80% de los 1.100.000 servidores públicos con que cuenta el aparato federal se tendrán que mover hacia estados distintos, de acuerdo con su adscripción laboral. Pero no será tan fácil. Es un asunto de ver viabilidad y de saber si se puede hacer de forma inmediata o paso a paso, según se ha dicho también. Porque, por ejemplo, trasladar secretarías tan enormes como la de Educación Pública a Puebla requeriría infraestructura para vivienda, comercio, mayor volumen de transporte, transporte público, producción de alimentos, escuelas, salud, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, se dice que la mayoría de las zonas urbanas en donde se pretende instalar las secretarías carecen de infraestructura para recibir a tanta población, a tanto chilango, que algunas de ellas necesitarían desarrollar nuevos servicios como vivienda, centros de salud, escuelas y carreteras. Según Arturo Bautista, de la Cámara Mexicana de la Industria de Construcción de la Ciudad de México, si en la Ciudad de México hay un déficit de vivienda, también lo hay en Mazatlán, en Mérida, en Mexicali, en Ciudad Juárez, etc. Todos necesitamos construir más vivienda e infraestructura en el país, por lo menos durante los próximos 20 años. Y si como este ejemplo se ponen miles, pero a este traslado, incluyendo que muchos de quienes trabajan en estas dependencias decidirán no irse de la capital por razones de tipo familiar o simplemente porque no se quieren ir, entonces la cosa se está poniendo difícil. El otro apartado será la forma como los habitantes de estas capitales de la República recibirán a los migrantes funcionarios públicos, sobre todo porque históricamente se tiene la idea en toda la República de que los capitalinos, es decir, los chilangos, pues son conflictivos y que atraerían diversos problemas de tipo social a las comunidades que los recibirían. Podría haber confrontaciones motivadas por este criterio tan generalizado. Así que la cosa no está tan fácil como lo pinta Andrés Manuel. Muchos expertos señalan que tardaría más de 6 años en mover estas 27 secretarías. Y lo principal,
la cantidad de dinero que se necesita para moverlas. También el problema de mover a tantísima gente a ciudades que no están preparadas para recibir a miles y miles de personas. Entonces, pues se ve muy difícil. eh, como les digo, les comento, es otra de esas fantásticas ideas de Andrés Manuel en las que se va a gastar mucho, mucho dinero, pero pues también no sabemos de dónde va a salir, ¿no? Digo, la verdad que no nos ha dicho exactamente dónde va a salir todo este dinero, solamente sigue repitiendo que va a salir de la destrucción o acabando con la corrupción, pero pues un plan para acabar con la corrupción tal cual no vemos hasta el momento. Eso es todo, buenas noches, cuídense mucho y hasta mañana.